Una semana antes de mi boda, mi padre abusó de mí y quedé embarazada. No tuve el valor de decirle a mi marido, hasta que lo imposible sucedió. Mis queridos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, sea la hora que sea que me estén encontrando aquí en este rinconcito del Internet. Mi nombre es Mauricia Cavalcante. Tengo 75 años de vida vivida y hoy vivo aquí en Aguascalientes, en el interior de México, en la misma casita humilde donde crié a mis hijos y donde ahora recibo a mis nietos todos los fines de semana. Ahora, en este exacto momento, mientras hablo con ustedes, estoy aquí en mi cuartito de costura, rodeada de retazos coloridos, hilos de todos los colores colgados en la pared y mi máquina de coser antigua que todavía funciona perfectamente. Esta máquina Singer negra que están viendo detrás de mí tiene más de 50 años. Fue herencia de mi madre y en ella ya he cosido miles de piezas, vestidos, pantalones, camisas, sábanas, manteles. Mi rinconcito aquí es pequeño, pero es mi refugio, mi lugar de paz. La mesita llena de telas, el maniquí en la esquina, aquella caja de botones antiguos que colecciono desde hace décadas. Comencé a coser para afuera hace unos 12 años, cuando mi Aristides se jubiló de la policía estatal y necesitábamos un ingreso extra. Comencé haciendo dobladillos para las vecinas. Después fui tomando arreglos y hoy, gracias a Dios, tengo mis clientas fieles que me traen de todo. Ajustar vestidos de fiesta, poner cierres en pantalones, hacer ropita de bebé. El trabajo es minucioso, exige paciencia y atención, pero yo lo amo. Amo tomar una tela sin vida y transformarla en algo bonito, útil. Me levanto tempranito, tomo mi café y ya vengo a mi rinconcito a trabajar. Me quedo aquí hasta la hora de la comida, después vuelvo por la tarde. Es mi terapia, mi sustento, mi compañía. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita encontraron este video de la abuela Mauricia. ¿Fue por la mañanita tomando el café, después de la comida descansando o ya por la nochecita antes de dormir? Yo leo todos los comentarios, Todos. Me pone tan feliz saber de dónde son, en qué momento del día pararon para escuchar la historia de esta viejita. Cuéntenme sí. Y si pueden, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse, porque tengo muchas historias todavía para compartir con ustedes. Activen la campanita también para no perderse ningún video. Vamos a crear una cadena de cariño entre nosotros. Pero hoy, mis amores, vine aquí a contar una historia que me dolió mucho en el alma durante muchos años. Una historia que involucra traición de la peor especie, aquella que viene de dentro de la propia casa. Involucra un secreto que casi me mata de tanto miedo y vergüenza, e involucra también un amor tan puro, tan verdadero, que me salvó cuando yo pensaba que ya no había salvación. Es una historia pesada, lo sé, pero es una historia de fuerza, de justicia y principalmente de un hombre que me mostró qué es el amor verdadero. Entonces, tomen un cafecito, acomódense ahí y vengan conmigo en esta jornada que comienza allá en mis 20 años, en una semana que debería ser la más feliz de mi vida, pero que se transformó en mi peor pesadilla. Yo nací y me crié aquí mismo en Aguascalientes, en una época en que la ciudad era mucho más pequeña y todo mundo se conocía. Mi madre se llamaba Hortensia. Era una mujer dulce, delicada, siempre con una sonrisa en el rostro, incluso cuando la vida apretaba. Mi padre, al que le decíamos el coronel Gumersindo, no era militar de verdad, no. Era solo un apodo que le pusieron porque tenía tierras, ganado y le gustaba mandar y desmandar. Él era comerciante, tenía una tienda grande de telas y mercería en el centro de la ciudad, y todo mundo lo respetaba, o mejor dicho, todo mundo le tenía miedo. Yo era la hija de en medio de 5 hermanos. Tenía 2 hermanos mayores, Lindolfo y Eustaquio, y 2 hermanas menores, Zenaida y Quiteria. Vivíamos en una casa grande, de 2 pisos, bien en el centro de Aguascalientes, cerca de la catedral. Era una casa bonita por fuera, con portón de hierro, jardín bien cuidado, corredor con mosaicos de colores, pero por dentro,
Por dentro vivía el silencio, el miedo. Mi madre prácticamente no hablaba. Ella cocinaba, limpiaba, nos cuidaba, pero era como si tuviera un peso enorme en la espalda todo el tiempo. Mi padre era el dueño absoluto de aquella casa. Cuando él llegaba, todo mundo se quedaba callado. Cenábamos en silencio. Él decidía todo: lo que comíamos, qué ropa vestíamos, a qué iglesia íbamos. Mi madre nunca le contradijo ni una palabra, ni una. Pero para mí, cuando era niña, todo aquello parecía normal. No conocía otra cosa. Pensaba que todas las casas eran así, que todos los padres eran duros de ese modo. Mi infancia fue tranquila, dentro de lo que era posible. Jugaba con mis hermanas con muñecas en el patio. Hacíamos comiditas de mentira con hojas y palitos. Había un mango enorme allá en el fondo y nos subíamos a comer mangos a escondidas, porque a mi padre no le gustaba que nos ensuciáramos. Yo iba a la escuela de las monjas, Colegio del Sagrado Corazón, ahí cerca de casa. Usaba aquel uniforme azul marino con cuello blanco, zapatos negros bien boleados. Era buena alumna, sacaba buenas calificaciones, me gustaba leer. Mi materia favorita era español. Me encantaba cuando la monja nos mandaba escribir redacciones. Yo inventaba historias, creaba mundos diferentes, personajes que vivían vidas libres, llenas de aventuras. Los domingos después de misa, mi madre hacía aquella comida deliciosa: frijoles de la olla bien condimentados, carne asada con salsa verde, arroz rojo, tortillas recién hechas, quelites con frijoles, aquel queso fresco con rajas asadas. Nos reuníamos en la mesa grande del comedor, pero incluso en esos momentos de familia había aquella tensión en el aire. Mi padre en la cabecera, serio, nosotros comiendo en silencio, solo respondiendo cuando él preguntaba algo. Yo tenía amigas en la escuela: Creusa, Durbalina, Iracema. Nos encontrábamos en la placita después de clase. Conversábamos sobre los muchachos guapos de la ciudad, sobre vestidos, sobre música. Pero yo nunca podía invitar a nadie a casa. Mi padre no permitía visitas. Decía que su casa no era punto de reunión. Cuando tenía unos 10 años, comencé a darme cuenta de que algo estaba mal en aquella casa. Vi a mi madre llorar escondida en el cuarto. Veía sus ojos rojos por la mañana. Pero cuando le preguntaba, ella solo decía: «No es nada, mi hija, solo un dolorcito de cabeza». Yo escuchaba a mi padre gritarle, insultarla, humillarla, y ella bajaba la cabeza y pedía perdón, siempre pidiendo perdón. Poco a poco fui entendiendo que mi padre era un hombre violento. No pegaba mucho, al menos no frente a nosotros, pero destruía el alma de mi madre con palabras. La llamaba burra, inútil, incompetente, y mi madre aceptaba todo callada, como si lo mereciera. Mis hermanos varones siguieron el camino del padre, se quedaron trabajando en la tienda, aprendiendo a ser duros, autoritarios. Mis hermanas menores eran calladitas, asustadas. Y yo aprendí a esconderme en los libros, en los estudios, en los sueños de algún día salir de aquella casa y tener una vida diferente. Crecí con esa dualidad. Por un lado, tenía todo lo material: buena comida, ropa limpia, escuela particular. Por otro, faltaba lo esencial: libertad, cariño, paz. Mi padre nunca me dio un abrazo, nunca me dijo que me amaba. Él solo daba órdenes, exigía obediencia, exigía perfección. Pero yo no sabía, realmente no tenía idea de que lo peor estaba por venir, que aquel hombre al que llamaba padre guardaba dentro de él una maldad que yo ni siquiera podía imaginar, que un día iba a mostrar el monstruo que siempre fue y que iba a destruir mi vida de una forma que jamás podría prever. Cuando cumplí 13 años, mi cuerpo comenzó a cambiar, y con eso, la manera en que mi padre me miraba también cambió. Antes apenas me notaba. Ahora sentía su mirada siguiéndome por la casa. Era una mirada extraña que me daba escalofríos en la espalda. Mi madre lo notó también y comenzó a vestirme con ropa más holgada, más cerrada, siempre poniéndome un rebozo sobre los hombros, incluso cuando hacía calor. Ella nunca dijo nada con palabras,
pero yo sentía que estaba tratando de protegerme de algo que ella misma conocía bien. En la adolescencia conocí a Aristides. Él era 3 años mayor que yo, hijo de un pequeño comerciante de la ciudad, gente honesta y trabajadora. Un muchacho serio, educado, que había entrado a la policía estatal a los 18 años y ya era cabo cuando nos conocimos. Nos vimos por primera vez en la misa del domingo. Él se quedaba al fondo de la iglesia de uniforme impecable, porque hacía la seguridad de las misas principales. Intercambiamos miradas durante semanas, ese juego de escondidas con los ojos, hasta que un día él tomó valor, se acercó en la placita después de misa y comenzó a platicar. Aristides era todo lo que mi padre no era: gentil, respetuoso, educado, con aquella voz calmada de quien no necesita gritar para ser escuchado. Hablaba bajito, sonreía fácil, tenía aquellos ojos cafés claros, llenos de bondad y honestidad. Comenzamos a noviar a escondidas. Encuentros rápidos en la placita, conversaciones después de misa, cartitas intercambiadas con ayuda de mis amigas, porque yo sabía que mi padre jamás lo aprobaría. Los militares son gente metida, gente sin futuro, siempre decía cuando veía policías en la calle. Viven de un sueldo de miseria. Pero yo me enamoré perdidamente de aquel hombre de uniforme que me trataba como si yo fuera la cosa más preciosa del mundo, que pedía permiso para tomarme de la mano, que respetaba cada límite mío. Cuando cumplí 17 años, Aristides pidió mi mano en matrimonio, reunió todo el valor que tenía, vistió el uniforme más bien planchado, voló las botas hasta que brillaran y fue a hablar con mi padre. Yo estaba muerta de miedo, escondida en la cocina con mi madre, las dos agarradas una a la otra, oyendo todo a través de la puerta entreabierta. Mi padre gritó, llamó a Aristides de muerto de hambre, de vago uniformado, de aprovechado. Dijo que su hija no se iba a casar con un policía raso que no tiene dónde caerse muerto. Aristides no replicó, no perdió la compostura, mantuvo la postura militar, firme, educado, y dijo con aquella voz calmada: «Con todo respeto, señor, yo amo a su hija de corazón y voy a cuidarla muy bien. Tengo empleo fijo, sueldo garantizado y mucha honra en el corazón. No puedo ofrecer riqueza, pero puedo ofrecer respeto y trabajo honesto». Mi padre expulsó a Aristides de la casa a gritos. Yo lloré días seguidos, encerrada en el cuarto, sin comer bien. Pero 3 meses después, algo cambió. No sé si fue la insistencia de Aristides, que continuó frecuentando la iglesia solo para verme, mandándome recaditos, probando que era serio, o si fue mi madre que debe haber hablado con mi padre en las horas en que se quedaban solos. Pero él cedió. Aceptó el matrimonio, pero con una condición dura. Íbamos a vivir en Aguascalientes, cerca de él, para que él pudiera vigilar y estar seguro de que el yerno no me iba a maltratar. Yo acepté todo. Cualquier cosa para salir de aquella casa, para tener mi propia vida, para ser esposa del hombre que amaba. No me importaba si iba a vivir en una casita pequeña, si iba a tener que lavar en el lavadero, cocinar en la estufa de leña. Lo que importaba era ser libre de aquella prisión, de aquella tensión constante, de aquel miedo que vivía dentro de mi casa. Fijamos la boda para cuando yo cumpliera 20 años, en junio, mes de fiestas en Aguascalientes. Aristides rentó una casita sencilla de 2 cuartos, en un barrio más alejado del centro. Era pequeña, paredes de ladrillo a la vista, piso de cemento, pero tenía patio y un árbol de guayaba en el fondo. Íbamos a empezar de cero, pero éramos felices solo de pensar en estar juntos, en despertar uno al lado del otro, en construir nuestra familia. Los meses de preparación fueron rápidos y felices. Mi madre me ayudó a hacer el ajuar. Bordamos sábanas con las iniciales de nuestros nombres entrelazadas, manteles con flores delicadas, trapos de cocina. Aristides trabajaba en 2 turnos para juntar dinero para la boda y para comprar los muebles básicos: una cama, un ropero, una mesa con 4 sillas, una estufa. Planeábamos cada detalle, dónde íbamos a poner cada mueble, cuántos hijos queríamos tener, qué nombre les íbamos a dar, cómo iba a ser nuestra rutina. Yo estaba viviendo un sueño,
contando los días para la boda. Una semana antes del gran día, llegó el vestido de novia. Era blanco, sencillo, hecho por una costurera de la ciudad con tela que mi madre escogió con tanto cuidado. Tenía encaje en los puños y en el escote, un listón de satén en la cintura. Mi madre lloró cuando me vio probármelo por primera vez, viéndome ahí, casi una mujer casada. Yo también lloré de alegría, de alivio, de esperanza. Finalmente iba a salir de aquella casa. Finalmente iba a ser libre. Finalmente iba a pertenecerme a mí misma y al hombre que elegí. Pero era una noche de jueves. Faltaban exactamente 7 días para la boda, cuando mi mundo se derrumbó de una manera que jamás imaginé posible. Estaba lloviendo fuerte afuera, aquella lluvia gruesa de verano, con truenos que hacían temblar la casa y relámpagos que iluminaban todo el cuarto. Yo estaba en mi cuarto sola, mirando el vestido colgado en el ropero, tocando la tela con cariño, imaginando cómo sería caminar hasta el altar, cómo sería ver la sonrisa de Aristides esperándome, cómo sería decir sí y comenzar mi vida nueva. Escuché la puerta del cuarto abrirse despacio, con aquel chirrido que yo conocía. Pensé que era mi madre viniendo a darme las buenas noches, pero cuando me di vuelta era él, mi padre, con aquella mirada que nunca había visto antes, ni en los días de más enojo, una mirada de posesión mezclada con ira, con algo mucho peor, algo animal que me heló en ese momento. Entró, cerró la puerta detrás de él y la cerró con llave. El sonido de la llave girando en la cerradura fue el sonido más aterrador que escuché en mi vida. Mi corazón se disparó. Mis manos comenzaron a sudar frío. ¿Tú crees que vas a salir de esta casa y ser feliz?, dijo, la voz gruesa y pastosa, el aliento oliendo fuerte a tequila mezclado con cigarro. ¿Crees que le vas a entregar a tu policita lo que es mío por derecho de padre? Comencé a temblar de pies a cabeza. Traté de correr hacia la puerta, pero él me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí las marcas de los dedos clavándose en mi piel. Antes de ser de él, necesitas saber quién es el que manda aquí. Tú fuiste criada con mi dinero, con mi sudor, comiste de mi comida toda la vida. Yo cobro el precio ahora. Lo que pasó en aquel cuarto, debajo de aquella lluvia que golpeaba fuerte en la ventana, como si el cielo estuviera llorando por mí, con el vestido de novia como testigo mudo colgado ahí, viendo mi inocencia ser arrancada. No voy a describirlo. No puedo. No tengo palabras para eso y no quiero tenerlas. Él me usó como si yo fuera un objeto suyo, una propiedad que él podía hacer lo que quisiera antes de pasarla. Me marcó para siempre. Destruyó algo dentro de mí que nunca más quedó entero. Destruyó mi alma una semana antes de lo que debería ser el día más feliz de mi vida. Cuando terminó, se acomodó el cinturón, se pasó la mano por el cabello, como si solo se estuviera arreglando después de un día de trabajo, y dijo con aquella frialdad que solo un demonio tiene: si abres la boca, si le cuentas a tu policita o a cualquier persona que sea, lo mato. Lo mato frente a tus ojos, y tú sabes que lo hago, Mauricia. Conoces a tu padre. Tengo amigos en todos lados. Tengo dinero. Tengo poder. Nadie te va a creer. Y él muere. Salió del cuarto como si nada hubiera pasado, como si solo hubiera venido a darme las buenas noches. Me quedé acurrucada en el piso, en una esquina entre la cama y la pared, temblando incontrolablemente, llorando sin hacer sonido para que nadie de la casa oyera. Me mordí mi propia mano para no gritar. Sentía asco de mí misma. Sentía que estaba sucia, manchada, rota de una manera que no tenía arreglo. ¿Cómo me iba a casar? ¿Cómo iba a dejar que Aristides me tocara? ¿Cómo iba a fingir que todo estaba bien? ¿Cómo iba a subir al altar de blanco, símbolo de pureza, siendo que yo me sentía la criatura más inmunda del mundo? En los días siguientes me arrastré por la vida como un fantasma. Continué los preparativos de la boda de forma automática, sonriendo cuando necesitaba sonreír, respondiendo cuando me preguntaban algo, pero por dentro estaba muerta. Mi madre notó que algo estaba muy mal. Veía en mis ojos aquel vacío, aquella tristeza profunda, pero ella no habló nada.
A veces la agarraba mirándome con una manera que parecía que ella sabía, que entendía, pero las palabras nunca salieron de su boca. Aristides también notaba mi tristeza, mi manera distante, mis ojos rojos, pero yo mentía, inventaba que era nervios de novia, miedo de ser esposa, ansiedad normal. Y él creía, porque era un hombre demasiado bueno para imaginar la maldad que había pasado. La boda sucedió. Subí al altar vestida de blanco, todo mundo comentando lo bonita que estaba, qué pareja tan linda éramos. Pero yo sintiéndome la criatura más falsa del mundo. Dije sí al Padre, pero mi alma estaba gritando no a la vida entera, gritando que todo aquello era una mentira. La luna de miel fue un tormento. Aristides era gentil, cariñoso, cuidadoso, pero cada vez que él trataba de tocarme, yo veía a mi padre. Veía aquel cuarto, aquella lluvia, aquel dolor. Temblaba, lloraba, entraba en pánico. Aristides se quedaba confundido, preocupado, sin entender qué estaba pasando. Yo inventaba excusas, dolor de cabeza, cansancio, miedo de ser la primera vez, vergüenza. Él respetaba todo, esperaba con paciencia, me trataba como si yo fuera hecha de vidrio, pero yo sabía que no podía huir de aquello para siempre. Y entonces, un mes después de la boda, vino la náusea matutina, el mareo al levantarme de la cama, el sueño excesivo, el pecho adolorido, la certeza que me cayó como un rayo. Estaba embarazada. Y por mis cuentas, por los días que había marcado en el calendario escondida, por el tiempo exacto, no era de Aristides. No podía ser. Era de aquel monstruo. Era de mi propio padre. Entré en una desesperación sin fin, en un pozo tan profundo que no veía luz en ningún lugar. ¿Cómo iba a contar? ¿Cómo iba a mirar a los ojos a mi marido, a este hombre bueno y honesto, y decir que cargaba dentro de mí al hijo de su suegro, del hombre que él había enfrentado para pedir mi mano? Pensé en huir, en tomar un autobús y desaparecer al mundo sin dejar nota. Pensé en tirarme de algún lugar alto. Pensé en tomar algo para acabar con todo. Pasaba las noches enteras despierta, llorando en el baño mientras Aristides dormía en la cama, sin saber del infierno que yo estaba viviendo ahí al lado, a pocos metros de él. Los primeros meses de casada fueron los peores de mi vida entera, peor incluso que todo lo que había vivido en la casa de mi padre. Por fuera, yo era la esposa del cabo Aristides, viviendo en una casita humilde pero arreglada, con vecinos que me saludaban en la calle llamándome Doña Mauricia, yendo al mercado los miércoles y sábados a hacer compras, lavando ropa en el lavadero del patio, tendiendo en el tendedero, barriendo la banqueta toda la mañana. Por dentro me estaba muriendo poco a poco, deshaciendo, pudriéndome como una fruta dejada al sol. El secreto me consumía como un cáncer, comiéndome el alma pedazo por pedazo. El embarazo avanzaba implacable y yo no lograba sentir ni un poco de alegría, ni aquella emoción que toda mujer embarazada debería sentir. Veía a otras mujeres embarazadas en la calle, en la iglesia, en el mercado, radiantes, tocando la panza con cariño, conversando con el bebé, haciendo planes, escogiendo nombres, comprando ropita. Yo miraba mi vientre creciendo y solo sentía horror, asco profundo, culpa aplastante. Aquella criatura dentro de mí no era fruto de amor, de cariño, de una noche especial entre marido y mujer. Era fruto de violencia, de traición de la peor especie, de un pecado que ni nombre tenía. ¿Cómo iba a amar a una criatura que me recordaba a cada movimiento, a cada patadita, el peor momento de mi vida? Aristides estaba feliz con la noticia del embarazo, pero cada vez más preocupado conmigo. Notaba mi tristeza constante, mi distanciamiento, mi manera de evitar hablar sobre el bebé. Mauricia, ¿no estás feliz con nuestro bebé?, preguntaba casi todos los días, con aquellos ojos llenos de cuidado y confusión. ¿Es normal que la mamá esté así tan triste al inicio del embarazo? ¿No deberías estar feliz? Yo mentía, siempre mintiendo, construyendo una pared de mentiras entre nosotros. Es solo la náusea, amor. Me está dejando muy mal. Dicen que pasa después del tercer mes.
pero no pasaba. Solo empeoraba cada día que pasaba, cada centímetro que la panza crecía. Comencé a evitar a mi marido de todas las formas posibles. Inventaba dolores de espalda, malestares constantes, cualquier cosa para no tener que acostarme a su lado a la hora de dormir. Cuando finalmente iba a la cama, dormía volteada de lado, lo más lejos posible de él, casi cayéndome de la orilla del colchón. Cuando él trataba de abrazarme durante la noche, yo fingía estar dormida, respirando despacio, el cuerpo tenso hasta que él desistía. Cuando trataba de conversar sobre el bebé, sobre el futuro, sobre qué nombre le daríamos, sobre cómo sería nuestra vida después de que la criatura naciera, yo cambiaba de tema. Decía que me dolía la cabeza, que estaba cansada, que necesitaba lavar ropa. Estaba construyendo un muro entre nosotros, ladrillo por ladrillo, y él no entendía por qué. Peor aún, mucho peor, eran las visitas obligatorias a la casa de mis padres. Todos los domingos después de misa teníamos que ir a comer allá. Era tradición, era obligación de hija casada. Mi padre actuaba como si nada hubiera pasado, como si aquella noche nunca hubiera existido. Saludaba a Aristides con falsedad, le daba palmaditas en la espalda, hacía chistes sobre el embarazo, decía que esperaba un nieto varón para continuar el nombre de la familia Ferreira, se reía fuerte, ofrecía tequila. Yo tenía que sentarme en la misma mesa que él, comer la comida que él pagaba, escuchar su voz haciendo bromas, sin vomitar de asco. Y siempre, siempre, durante toda la comida, aquella mirada de posesión, de amenaza silenciosa, de advertencia. ¿Te acuerdas de nuestro secreto?, decían sus ojos sin necesitar palabras. ¿Te acuerdas de lo que pasa si abres la boca? Mi madre sabía. Tengo certeza absoluta de que ella sabía lo que había pasado. No era la primera vez que aquel hombre hacía algo horrible. Yo tenía certeza de eso también. Ella conocía al marido que tenía, conocía su maldad, su falta de límites. Pero ella también vivía con miedo, presa en aquel matrimonio, sin salida, sin familia a donde volver, sin dinero propio, sin lugar a donde ir. Una vez, durante una de esas visitas de domingo, ella me agarró llorando escondida en la cocina mientras los hombres conversaban en la sala. Me agarró la mano con fuerza, me miró profundo a los ojos, con aquella manera de quien entiende todo sin necesitar explicación, y susurró bien bajito: «Sé fuerte, mi hija, sé más fuerte de lo que yo fui. No dejes que él te destruya también». No dijo más nada, no necesitaba. Nos entendimos en aquel silencio. La panza crecía implacable. 3 meses, 4 meses, 5 meses. Las personas en la calle paraban para tocar mi panza sin pedir permiso. Decían que estaba linda embarazada, que tenía aquel brillo especial de gestante, que mi bebé iba a ser hermoso. Pero cuando me miraba en el espejo, veía a una mujer muerta por dentro, una cáscara vacía de persona. Tenía forma, pero no tenía vida. No tenía alma, solo tenía miedo y asco. Aristides comenzó a sospechar seriamente que había algo muy, muy malo pasando. No era posible que una mujer embarazada estuviera tan triste, tan distante, tan apagada. Un día, volviendo del trabajo más temprano porque había cambiado de turno, me encontró sentada en el piso de la cocina, de espaldas a la puerta, abrazada a mis propias rodillas, llorando compulsivamente, balanceándome hacia adelante y hacia atrás, como niña con trauma. Él corrió, se arrodilló frente a mí, me agarró el rostro con las 2 manos. «Mauricia, por el amor de Dios, dime qué está pasando. ¿Ya no me amas? ¿Te arrepentiste de haberte casado conmigo? ¿Hice algo mal?» Aquellas palabras me dolieron más que todo lo que ya había vivido, porque yo amaba a aquel hombre con cada pedazo que todavía quedaba de mi alma. Amaba con toda mi fuerza, con toda mi vida. Pero, ¿cómo confesar lo que no tenía palabras, lo que no tenía manera de explicar? «Te amo», logré decir entre sollozos que cortaban mi respiración. «Te amo tanto que duele, Aristides. Duele en el pecho, duele en el alma». «Entonces, ¿por qué estás así? ¿Por qué te alejas de mí como si fuera a lastimarte? ¿Es el bebé?
¿No quieres ser mamá? ¿No quieres este hijo? Abracé mis rodillas con más fuerza todavía, escondiendo el rostro, sintiendo el peso de todo amenazando con aplastarme. No sé si pueda, Aristides. No sé si pueda ser mamá de esta criatura. No sé si voy a poder amarla. Él se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno. Después se levantó despacio, tomó la gorra que había dejado en la mesa y salió de casa sin decir nada. Pensé que lo había perdido para siempre, que había desistido de mí, que me iba a mandar de regreso a la casa de mi padre, y tal vez fuera hasta mejor así. Pensé, él merece a alguien entera, sana, feliz, no esta mujer rota y sucia en la que me había convertido. Pero Aristides volvió una hora después. Había ido a caminar para pensar, para calmar la cabeza. Se sentó en el piso a mi lado, recostó la espalda en la pared de la cocina. Nos quedamos ahí los dos sentados en el piso frío. Y él dijo con aquella voz calmada que solo él tenía: «No sé qué te pasó, no sé qué dolor es ese que cargas, pero sé que algo te lastimó muy profundo. Sé que tienes miedo de algo o de alguien, y sé que no puedes contarme, no puedes ponerlo en palabras. Voy a darte tiempo, voy a darte espacio, voy a esperar. Pero quiero que sepas algo, Mauricia. Yo estoy aquí, no te voy a abandonar, no importa lo que sea, no importa lo que cargues, no me voy. Tú eres mi esposa, este bebé es mi hijo y vamos a encontrar la manera». La bondad de él, la paciencia de él, el amor puro de él me partían todavía más por dentro, porque mientras más él me amaba, más yo sentía que no lo merecía. ¿Cómo un hombre tan bueno, tan puro, tan honesto, se había casado con una mujer que cargaba tanta suciedad dentro de sí? ¿Cómo él no veía que yo estaba contaminada, destruida, indigna de él? Las náuseas del embarazo empeoraron. Vomitaba varias veces al día. Perdí peso en vez de ganar. Comencé a tener crisis de pánico en medio de la noche. Despertaba sudada, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se iba a salir por la boca, sin poder respirar bien. Despertaba gritando, reviviendo aquella noche de lluvia, aquel cuarto, aquel monstruo encima de mí. Aristides me calmaba sin entender qué estaba pasando. Pasaba la mano por mi cabello mojado de sudor, prendía la luz, traía agua, decía que solo era una pesadilla, que las pesadillas no podían lastimarme. Pero no era pesadilla, era memoria viva quemando dentro de mí. Comencé a tener pensamientos terribles, pensamientos que nunca imaginé que podría tener. ¿Y si la criatura nacía parecida a él? Con aquellos ojos, aquella nariz, aquella boca. ¿Y si todo mundo descubría solo con mirar? ¿Y si Aristides miraba al bebé el día del nacimiento y sabía en ese momento, instintivamente, que no era suyo? ¿Y si la criatura crecía y se quedaba igual al abuelo? Llegué a pensar, Dios me perdone, en provocar un accidente, una caída por las escaleras, un tropezón a propósito, cualquier cosa para perder el embarazo y acabar con aquella pesadilla. Pero no tenía valor, no podía. Por más que odiara la situación, algo dentro de mí, tal vez instinto materno comenzando a despertar, me lo impedía. Mi padre continuaba con las amenazas veladas, con las miradas cargadas. En una de esas visitas de domingo, mientras Aristides conversaba con mis hermanos en la sala sobre fútbol y política, él me acorraló en la despensa oscura, donde mi madre guardaba las conservas y las bolsas de harina. Se acercó, tan cerca que sentí aquel olor asqueroso de él de cigarro, tequila y maldad. Susurró en mi oído: «Estás pensando en abrir la boca, ¿verdad, Mauricia? Estás pensando en contarle a tu maridito toda la verdad. Ándale, cuéntale y después míralo morir bien frente a ti. Porque yo mato, hija, me conoces bien. Yo mato y nadie nunca descubre. Tengo amigos en la policía. Tengo dinero para desaparecer cuerpos. Piénsalo bien antes de abrir esa boca». Viví 7 meses completos de embarazo en ese infierno particular que solo yo conocía. 7 meses fingiendo estar bien,
forzando sonrisas para los vecinos, agradeciendo la ropita de bebé que me regalaban en los baby showers que organizaron para mí, armando el cuartito con Aristides, que pintó las paredes de amarillo clarito con tanto amor y cuidado, mientras mi alma se pudría por dentro como una fruta olvidada. 7 meses cargando no solo una criatura en el vientre, sino un secreto que pesaba más que cualquier panza, más que cualquier carga física. Y lo peor de todo, sabiendo que en 2 meses más aquella criatura iba a nacer y que cuando naciera, la verdad tal vez saliera a la luz de una manera u otra, y que mi vida de una manera u otra iba a acabar de forma definitiva. Estaba en el 8º mes de embarazo, panza enorme, ya casi al final, cuando la gota que derramó el vaso finalmente cayó y desbordó todo. Era un sábado por la mañana, día de sol fuerte. Aristides había salido tempranito al cuartel. Tenía un turno especial de seguridad en una fiesta política de la ciudad. Iba a estar fuera todo el día. Yo estaba en casa sola, en la sala, sentada en la mecedora que Aristides había comprado usada para mí, planchando con cuidado la ropita minúscula del bebé que todavía no había nacido, doblando con cariño, tratando de prepararme mentalmente para la maternidad que se acercaba, quisiera yo o no. Tocaron a la puerta con fuerza. 3 golpes secos que hicieron saltar mi corazón. Me levanté con dificultad, la panza pesada, y fui a abrir. Casi me desmayo ahí mismo, cuando vi quién era. Mi padre, solo, de camisa blanca de vestir, pantalón de lino, zapatos boleados, como si estuviera saliendo de misa. Él nunca había venido a nuestra casa desde el día de la boda. Miraba nuestra casa con desprecio siempre que pasaba en carro. Le parecía todo demasiado pequeño, demasiado sencillo, demasiado pobre para su hija. Pero ahí estaba él, parado en la puerta de mi casa, invadiendo mi espacio, mi refugio. ¿Tu marido no está?, preguntó sin siquiera dar los buenos días, ya empujando la puerta y entrando sin ser invitado. No, fue a trabajar, turno en el cuartel. Mi voz salió temblorosa. Él cerró la puerta detrás de él con calma. La cerró con llave. Aquel sonido de la cerradura girando me hizo volver inmediatamente a aquella noche, a aquel cuarto. Todo mi cuerpo comenzó a temblar. No, por favor, Dios, no de nuevo, no embarazada así. Vine a darle una mirada a mi nieto, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa asquerosa, torcida. Después de todo, soy el abuelo. O más que eso, ¿verdad, Mauricia? Tengo todo el derecho de ver cómo está creciendo. Comenzó a caminar por la casa despacio, tocando las cosas, metiendo mano en nuestras pertenencias, invadiendo cada rincón de nuestra vida. Entró al cuartito del bebé que Aristides había pintado con tanto cariño, con tanto amor, aquellas paredes amarillas que él había escogido porque decía que era color de alegría. Está bonitito, sencillo, pobre, pero bonitito, mejor de lo que esperaba de un sueldo de policía raso. Yo estaba paralizada en medio de la sala, una mano agarrando la panza de forma protectora, la otra aferrada al respaldo de la silla para no caer. Él volvió a la sala. Se acercó a mí despacio, como un predador se acerca a la presa, y entonces puso la mano en mi panza, gruesa, pesada, caliente. Sentí una ola de asco tan fuerte, tan avasalladora, que el vómito subió a la garganta. Tuve que tragarlo de vuelta con esfuerzo. «Es mi sangre ahí dentro», dijo bajito, con aquel tono de posesión que yo conocía tan bien. «No lo olvides nunca, Mauricia. No olvides que esta criatura es más mía que de él, que una parte de mí va a estar viva ahí dentro para siempre, que nunca vas a poder olvidarte de mí porque vas a mirar el rostro de este bebé todos los días y te vas a acordar». Algo dentro de mí se rompió en ese momento exacto. No sé si fue el instinto materno finalmente despertando después de meses dormido. No sé si fue la rabia acumulada de todos esos meses de silencio y sufrimiento. No sé si fue simplemente el límite de cuánto horror un ser humano puede soportar antes de quebrarse completamente. Pero algo cambió.
Le di una cachetada fuerte en la mano, apartándola con fuerza, y lo miré directo a los ojos de aquel demonio por primera vez desde aquella noche maldita. «Quita tu mano de mí, quítala ahora». Mi voz salió temblorosa, pero firme, sorprendiéndome hasta a mí misma. «¿Cómo es eso, niña?». Él levantó la ceja, sorprendido, no acostumbrado a la resistencia. «¿Ahora me das órdenes?». «Sal de mi casa», dije. «Sal ahora. No eres bienvenido aquí. No vas a ponerle la mano a esta criatura nunca. Nunca». Él se rió. Aquella risa fría, sin humor, que yo conocía desde niña. La risa de quien tiene poder y sabe que lo tiene. «¿Tu casa? ¿Esta porquería de pobres? ¿Y tú, una mujercita embarazada y débil, me vas a expulsar? ¿Olvidaste lo que te hice, Mauricia? ¿Olvidaste aquella noche de lluvia, aquel cuarto? ¿Olvidaste que con una sola palabra puedo acabar con tu vidita feliz de casada? ¿Puedo contarle a tu marido que el hijo que él piensa que es suyo es mío?». «No olvidé nada», respondí, las lágrimas comenzando a caer calientes por mi rostro, pero la voz quedándose cada vez más firme. «No olvido ni un segundo de aquella noche. Vivo con eso todos los santos días. Despierto con eso, duermo con eso. Cargo eso dentro de mí como una enfermedad. Pero no voy a dejar que destruyas a esta criatura también. No voy a dejar que pongas tus manos inmundas en ella. No voy a dejar que le hagas a ella lo que me hiciste a mí. Yo prefiero morir antes que dejarte cerca de este bebé». Él dio un paso amenazante en mi dirección, el rostro rojo de ira. «Tú no mandas nada, niña. Tú no eres nada. Yo soy tu padre. Yo te crié. Yo soy dueño de ti. Tú no eres mi padre», grité, y fue la primera vez en la vida que le grité. «Padre no hace lo que tú hiciste. Padre no destruye a su propia hija. Padre no viola, no amenaza, no aterroriza. Tú no eres mi padre. Eres un monstruo que debería estar preso, no suelto haciendo más víctimas». Él levantó la mano para golpearme, el rostro contorsionado de furia. Yo cerré los ojos, protegiendo la panza con los brazos, esperando el golpe. Pero el golpe no llegó. En cambio, escuché la puerta del frente abrirse con fuerza, golpeando la pared. Era Aristides. Él había vuelto. Había olvidado algo, o había tenido un presentimiento, no sé. Pero ahí estaba él, todavía de uniforme completo, con arma, chaleco, mirando aquella escena, mi padre con la mano levantada, lista para golpearme. Yo embarazada, acorralada contra la pared, llorando, protegiendo la panza. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Aristides salió baja, controlada, pero con un tono peligroso que nunca le había escuchado antes. Era voz de soldado, de hombre entrenado para combate, de hombre que sabe lidiar con criminales. Ya no era más la voz suave de mi marido cariñoso, era voz de policía en servicio. Mi padre bajó la mano rápidamente, trató de disimular, de componer la postura. Solo estaba conversando con mi hija, yerno, asuntos de familia. ¿Conversando? Aristides entró a la casa, cerró la puerta detrás de él con calma calculada y se quedó entre yo y mi padre. ¿Con la mano levantada para golpear a una mujer embarazada de 8 meses? ¿Eso es conversar en su familia? Aristides se volteó levemente hacia mí, sin quitar los ojos de mi padre. «Mauricia, vete al cuarto, ahora». No me moví, paralizada. «Vete», repitió ahora con voz de mando. Corrí al cuarto, pero dejé la puerta entreabierta. Necesitaba escuchar, necesitaba saber. «Creo que es mejor que salga de mi casa», Aristides dijo, la voz baja pero firme como acero. «Ahora, antes de que pierda la paciencia y olvide que usted es el padre de mi esposa». Mi padre trató de mantener la pose de hombre importante, de hombre que manda, pero yo vi a través de la rendija de la puerta, vi el miedo pasando por sus ojos. Aristides era más joven, más fuerte, entrenado para combate, y estaba armado. «No acepto órdenes de un subordinado, de un policita raso. Usted no está en su casa, aquí no es su tienda, no es su rancho. Aquí es mi casa y aquí yo mando. Ahora salga».
Aristides puso la mano en la funda del arma, no sacándola, solo dejando claro que podía. Mi padre caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó y gritó, perdiendo completamente la compostura. «Te vas a arrepentir, policita de mierda, y tu mujercita ahí sabe muy bien por qué. Pregúntale de nuestro secretito, pregúntale quién es el padre de verdad de ese bebé que está cargando». Y salió azotando la puerta con tanta fuerza que toda la casa tembló. Aristides se quedó parado ahí de espaldas a mí, respirando hondo, tratando de calmarse. Después se volteó despacio, me miró parada en la puerta del cuarto, temblando de pies a cabeza, llorando descontroladamente. «Mauricia», dijo bajito, «¿qué secreto es ese del que está hablando? Yo quise correr, quise huir, quise esconderme, pero ya no había a dónde ir, ya no había cómo mentir, ya no había fuerza para cargar aquello sola». Me senté en la orilla de la cama y Aristides se sentó a mi lado. Me tomó la mano con cuidado, como siempre hacía. «Cuéntame», pidió, la voz volviendo a ser suave. «Sea lo que sea, lo resolvemos juntos. Pero necesito saber. Por el amor de Dios, Mauricia, cuéntame qué está pasando. Cuéntame por qué estás así desde que nos casamos. Cuéntame qué secreto es ese que te está matando por dentro». Respiré hondo. Miré a aquel hombre bueno que me había dado nombre, casa, respeto, amor. Miré nuestra casa sencilla pero llena de cuidado. Miré el cuartito amarillo que él había pintado con tanto cariño y pensé, si no cuento ahora, voy a morir. Este secreto me va a matar antes incluso de que el bebé nazca. Y comencé. Comencé por el principio. Aquella noche de lluvia, una semana antes de la boda, el cuarto cerrado con llave, lo que él hizo, lo que dijo, la amenaza de muerte, el miedo que me paralizó, el descubrimiento del embarazo un mes después, las cuentas que no cuadraban, la desesperación de saber que cargaba dentro de mí la semilla de aquel monstruo, el peso de engañar al hombre que amaba, las ganas de morir todos los santos días. Hablé sin parar entre sollozos violentos que cortaban mi respiración, agarrando la mano de Aristides con fuerza de desesperación, sintiendo mi cuerpo entero temblar. Esperaba en cualquier momento que él me soltara, que me empujara lejos, que me llamara mentirosa, sucia, indigna. Cerré los ojos con fuerza, esperando el grito de asco, el rechazo, el sonido de la puerta cerrándose cuando él se fuera de mi vida para siempre. Pero lo que sentí fue el abrazo fuerte, apretado, caliente, protector. Aristides me jaló con fuerza hacia su pecho y lloró junto conmigo. Lloró de verdad, lágrimas calientes que mojaron mi cabello y mi rostro. Sollozaba como niño, su cuerpo temblando junto con el mío. Y lo escuché decir, la voz embargada, cortada, llena de dolor pero también de amor. «La culpa no es tuya, Mauricia. La culpa nunca fue tuya. ¿Me oíste? Nunca. Fuiste violada. Fuiste víctima de tu propio padre, del hombre que debería protegerte. Fuiste amenazada de muerte y aguantaste todo esto sola, con miedo, sin poder contarle a nadie. Y esta criatura que estás cargando, no tiene culpa de nada. No tiene culpa de tener un abuelo monstruo. Nosotros la vamos a criar juntos, como nuestra hija, como mi hija». No podía creer que estaba escuchando aquello. Me alejé un poco, lo miré profundo a los ojos a través de las lágrimas, buscando asco, ira, rechazo, cualquier señal de que estaba mintiendo solo para calmarme en el momento. Pero solo vi amor. Amor puro, verdadero, incondicional. «¿Incluso sabiendo que puede ser de él?», pregunté con la voz quebrada. «¿Incluso si nace y no se parece en nada a ti? ¿Incluso si todo mundo sospecha? No importa de quién sea la sangre, Mauricia, no importa. Lo que importa es de quién es el amor, de quién es el cuidado, de quién es la presencia todos los días. Yo voy a ser el padre de esta criatura. Voy a cuidar de ustedes dos. Las voy a proteger con mi vida si es necesario. ¿Pero no sientes rabia de mí? ¿Asco? ¿No piensas que estoy sucia, impura? Rabia siento de él,
Asco profundo siento de él, ganas de matar siento de él, de ti solo siento amor y orgullo inmenso. Orgullo porque fuiste lo suficientemente fuerte para aguantar todo esto sola por tanto tiempo. Orgullo porque finalmente tuviste el valor de contar. Orgullo de tenerte como mi esposa. Por primera vez en meses, desde aquella noche maldita, lloré de alivio. No de desesperación, no de miedo, no de vergüenza, de alivio puro. La piedra gigantesca que cargaba aplastando mi pecho se volvió un poquito más ligera. Todavía estaba ahí, todavía dolía, pero no pesaba tanto más. Porque ahora había alguien ayudándome a cargar. Nos quedamos abrazados por mucho tiempo, llorando juntos, él acariciando mi cabeza, yo aferrada a él con fuerza. Hasta que Aristides se alejó despacio, se limpió el rostro y vi algo cambiar en sus ojos. Ya no era mirada de marido preocupado, de hombre tratando de consolar a la esposa. Era mirada de soldado, de militar, de hombre planeando una misión de combate. Tu padre va a pagar por lo que hizo, Mauricia. Va a pagar caro. Aristides no. Agarré su brazo con desesperación. Él amenazó con matarte. Tiene poder, tiene dinero, tiene influencia en toda la ciudad. Conoce al delegado, conoce al juez, conoce a todo mundo. Va a decir que es mentira, que inventé todo y te va a hacer daño. Por favor, déjalo así. Ya basta con que nosotros sepamos la verdad. No, Mauricia, no basta, porque él puede hacerle esto a otras mujeres. Puede ya haberlo hecho. Hombres así no paran. Y ahora él sabe que contaste. Él es peligroso. Para ti, para mí, para esta criatura que va a nacer. No puedo dejarlo suelto. Aristides se levantó, se acomodó el uniforme, se acomodó la funda. Pero no soy tonto. No voy a hacer nada por impulso. Soy policía. Sé cómo funcionan estas cosas. Voy a hacerlo de la manera correcta, de la manera que garantiza que sea castigado y que nosotros estemos seguros. Y vi en sus ojos que ya estaba trazando un plan cuidadoso, calculado, eficiente. Los ojos de un cazador que acaba de identificar a su presa. 2 semanas pasaron después de aquella conversación que cambió todo. 2 semanas donde Aristides actuó normal durante el día. Iba al trabajo, volvía a casa, me cuidaba con cariño doblado, pero yo veía que su cabeza estaba trabajando constantemente, planeando, calculando. Hacía preguntas cuidadosas sobre mi padre. ¿Dónde guardaba las armas? ¿Qué tipo de armas tenía? Si tenía alarma en la casa, ¿a qué hora dormía? ¿Qué caminos acostumbraba a hacer? Yo respondía todo, confiando en él completamente. Una tarde de domingo, llegó un recado a nuestra casa traído por un niño de la calle. Era una nota escrita a mano con la letra de mi padre. Decía que quería hablar con Aristides a solas, hombre a hombre, que necesitaba resolver las cosas de forma civilizada, y lo invitaba a ir hasta su rancho, unos 15 kilómetros fuera de Aguascalientes, en un área alejada, donde criaba ganado, lejos de todo y de todos. Mi sangre se heló en ese momento. Leí la nota temblando. No vayas, supliqué, agarrando el brazo de Aristides con fuerza, sintiendo mi corazón dispararse de miedo. Es una trampa, Aristides. Te va a hacer algo. Te quiere matar lejos de la ciudad, donde nadie ve, nadie oye. Él dijo que iba a hacerlo. Por favor, no vayas. Aristides me miró con aquella manera calmada de él, que yo ya conocía tan bien, aquella manera que calmaba hasta tempestades. Sé que es una trampa, Mauricia, lo sé, pero a veces uno necesita entrar en la trampa con los ojos abiertos para atrapar a quien la armó. Necesitas hacer que el predador piense que está en control, cuando en realidad quien controla la situación eres tú. No entiendo. ¿Vas a entrar en una trampa a propósito? ¿Vas a dejar que te mate? No, mi amor, voy a dejar que intente matarme. Hay una diferencia enorme ahí. Yo estoy entrenado para esto, entrenado para identificar amenazas, desarmar enemigos, sobrevivir en situaciones de riesgo. Tu padre es un civil arrogante, acostumbrado a mandar en gente con miedo. Él no sabe con quién se está metiendo. Fue al ropero, sacó el uniforme completo, el más nuevo que tenía, planchado a la perfección.
Se vistió con calma cada pieza en el lugar correcto, acomodando cada botón, cada doblez. Se puso el chaleco antibalas por debajo de la camisa, verificó el arma, revisó la munición, la guardó de vuelta en la funda. Se puso gel en el cabello, se arregló hasta quedar impecable. Se estaba preparando como si fuera para una misión oficial. Aristides, explícame qué vas a hacer. Cuéntame el plan. No me dejes en la oscuridad así, muriéndome de miedo. Él se arrodilló frente a mí, me agarró el rostro con las dos manos, me dio un beso demorado en la frente. Confía en mí, Mauricia, solo confía. Y cuídate a ti y a nuestra hija, porque es niña, estoy seguro. Voy a volver. Te prometo que vuelvo. Y cuando vuelva, ya no vas a necesitar tenerle miedo nunca más. Salió de aquella casa y se llevó mi corazón con él. Me quedé en la ventana viéndolo irse a pie en dirección a la carretera que llevaba al rancho de mi padre. Me quedé ahí parada no sé cuánto tiempo, rezando, suplicándole a Dios que protegiera a mi marido, que hiciera que todo saliera bien, que no me dejara perder al único hombre bueno que había conocido en la vida. Solo me enteré horas después, cuando Aristides volvió, de lo que pasó aquella tarde en el rancho. Él me contó todo, en los mínimos detalles, con aquella voz calmada de quien cuenta una historia que ya terminó bien. Y hoy les cuento a ustedes. Mi padre estaba esperando en el rancho, fuera de la casa principal, cerca de una cerca de un potrero lleno de ganado. Estaba solo, como había prometido en la nota. Saludó a Aristides con aquella falsedad que solo el hombre malo sabe hacer. Sonrisa en el rostro, pero ojos fríos. Qué bueno que vino, yerno. Qué bueno que es hombre de palabra. Necesitamos hablar de unas cosas, arreglar unos malentendidos. Con permiso, señor. Aristides respondió, la voz firme, postura militar impecable. Estoy aquí para escuchar lo que tiene que decir. Comenzaron a caminar juntos por el potrero, alejándose de la casa principal, de la carretera, de cualquier señal de civilización. Mi padre hablaba sobre el rancho, sobre el ganado que había comprado, sobre planes de ampliar los negocios, sobre la sequía que había perjudicado la cosecha. Charla vacía para llenar el silencio, para ganar tiempo. Aristides sabía que aquello era solo teatro, solo preparación para lo que vendría después. Respondía educadamente, pero con todos los sentidos en alerta máxima, como había sido entrenado. Fueron caminando, hasta entrar en un área de monte más cerrado, monte espinoso, denso, donde el sol apenas entraba. Cuando llegaron bien lejos, tal vez 2 kilómetros de la casa, en un claro en medio del monte, donde no había absolutamente nadie cerca, mi padre dejó de caminar. Se volteó lentamente hacia Aristides y la mirada cambió completamente. La máscara cayó de una vez. Era mirada de asesino, de hombre sin escrúpulos, de demonio listo para actuar. Eres listo, Policita, más listo de lo que pensé, pero no lo suficientemente listo para entender que no debías meter la nariz donde no te llamaron. Aristides se quedó en silencio, solo mirando, esperando, calculando cada movimiento. Mi padre continuó, ahora con voz llena de odio. Mauricia abrió la boca, ¿verdad? Contó nuestro secretito. Contó lo que pasó aquella noche de lluvia. Yo le avisé muy bien lo que iba a pasar si contaba. Y yo soy hombre de palabra, muchacho. Viven de un sueldo de miseria. Fue cuando mi padre puso la mano en la espalda, debajo de la camisa, y sacó un revólver calibre 38 que estaba escondido, amarrado en la cintura. Lo apuntó directo al pecho de Aristides, bien en el centro del uniforme, donde late el corazón. Nada personal. ¿Entiendes? Pero sabes demasiado ahora. Te volviste testigo, y el testigo que sabe demasiado se vuelve problema. Y yo resuelvo mis problemas de forma definitiva. Puso el dedo en el gatillo con calma, apuntando con precisión. Van a encontrar tu cuerpo de aquí a unos días, ya medio comido por los opilotes. Van a pensar que te asaltaron, que te mató un delincuente. Mauricia se va a quedar viuda. Va a volver a la casa del padre con el rabo entre las piernas, y la vida sigue. Mi padre jaló el gatillo, pero el arma falló. No disparó. Un susto pasó por su rostro,
una confusión momentánea. Intentó de nuevo, jalando el gatillo con más fuerza, y nada pasó de nuevo. 6 veces. El arma estaba completamente trabada, muerta, inútil. No salió ni un disparo. Fue cuando Aristides hizo algo que mi padre jamás esperaba. Él sonrió. Una sonrisa fría, calculada, de quien está completamente en control de la situación. Despacio, muy despacio, sin apuro alguno. Aristides abrió la mano derecha y mostró 6 balas de revólver calibre 38. Las balas del revólver de mi padre, brillando al sol de la tarde que entraba por las ramas de los árboles. ¿Buscando esto, Gumersindo? Mi padre se quedó blanco, completamente blanco, como si hubiera visto un fantasma. Los ojos abiertos de shock, la boca abierta, sin poder formar palabras, el revólver inútil temblando en su mano. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Crees que soy idiota? Aristides continuó, la voz baja, controlada, peligrosa. ¿Crees que un sargento de la policía estatal con 15 años de carrera no sabe cuándo está siendo atraído a una emboscada? ¿No sabe reconocer una trampa? Entré a tu casa de madrugada hace 3 días, mientras dormías pesado, borracho, como siempre, roncando fuerte. Entré por la puerta de atrás que nunca cierras bien. Fui a tu cuarto, a tu oficina, a tu caja fuerte que tiene la clave escrita en un papel dentro del cajón. Desarmé todas tus armas, todas. Revolví todo tu rancho mientras tú y tu familia dormían. Estoy entrenado para entrar en territorio enemigo sin ser detectado. Estoy entrenado para desarmar amenazas. Estoy entrenado para lidiar con delincuentes. Y tú, Gumersindo, no pasas de ser un delincuente más, un violador, un cobarde que abusa de mujeres indefensas y amenaza a gente inocente. No tienes honra, no tienes valor, no tienes nada. Mi padre, por primera vez en la vida, sintió miedo de verdad, miedo visceral, real, de quien se da cuenta de que no está en control, de que erró el cálculo, de que está a merced de alguien más fuerte. Trató de correr, tiró el revólver inútil al piso e intentó correr por el monte cerrado, tropezando con raíces, rasguñándose con las espinas del monte. Pero Aristides, con la agilidad y velocidad de un militar entrenado, saltó sobre él como un felino. Derribó a mi padre al piso con un golpe de pierna que aprendió en el entrenamiento de combate corporal. Mi padre cayó de cara en la tierra roja, comiendo polvo y lodo. Y antes de que pudiera reaccionar, Aristides lo inmovilizó con una llave de brazo profesional, rodilla en su espalda, agarrando los 2 brazos para atrás con fuerza. Mi padre trató de gritar, pero Aristides le tapó la boca con la mano, apretando fuerte. Ahora me vas a escuchar, cada palabra que voy a decir, cada sílaba, y te vas a quedar calladito. Aristides habló en su oído, la voz con aquella calma aterradora de soldado en misión. Eres un violador, Gumersindo. Violaste a tu propia hija una semana antes de su boda. Destruiste el alma de tu propia carne y sangre para marcar territorio, para mostrar poder. Y después tuviste el valor de amenazarla de muerte si contaba. Eres lo peor de la humanidad. Y ahora vas a pagar. Aristides había traído esposas oficiales de la policía que se había olvidado de devolver después de una aprehensión. Esposó a mi padre ahí mismo en el lodo rojo del monte, como a un criminal cualquiera, las manos para atrás, bien apretadas, marcando la piel. Mi padre trató de resistir, trató de usar la fuerza, pero Aristides era más joven, más fuerte, entrenado para esto. En cuestión de segundos, mi padre estaba completamente inmovilizado. Y entonces comenzó la caminata que entraría en la historia de Aguascalientes. Aristides levantó a mi padre del piso con un jalón fuerte, lo agarró por las esposas y comenzó a caminar de regreso. Pero no de regreso al rancho, de regreso a la ciudad, por los 15 kilómetros completos, arrastrando a mi padre por las esposas como si fuera un animal, un prisionero de guerra. Mi padre trató de resistir, de plantar los pies en el piso, pero Aristides le dio unos jalones tan fuertes que cayó de cara al piso varias veces. El rostro se le llenó de lodo, sangre escurriendo de la nariz, la camisa blanca de vestir, que estaba impecable ahora rasgada e inmunda.
El coronel Gumersindo, el hombre más rico y poderoso de Aguascalientes, siendo arrastrado como animal por un soldado. Y en medio del camino, en la carretera de tierra que llevaba de regreso a la ciudad, comenzaron a encontrar personas. Primero fueron los trabajadores de los ranchos vecinos, volviendo del trabajo al final de la tarde. Pararon y se quedaron boquiabiertos. ¿Es el coronel? ¿Lo están llevando preso? Mira al coronel esposado. La noticia comenzó a esparcirse más rápido de lo que ellos lograban caminar. Gente corrió adelante, avisando en la ciudad. El soldado está trayendo al coronel Gumersindo preso. Vengan a ver. Cuando Aristides llegó a la entrada de la ciudad, ya había una multitud esperando. Gente en las puertas de las casas, en las ventanas, en la calle. El movimiento paró. Las personas dejaron lo que estaban haciendo para ver aquello. Mi padre, humillado de la peor forma posible, sucio de lodo de pies a cabeza, con el rostro lastimado, esposado, siendo jalado por el yerno en plena luz del día, frente a todo mundo que lo conocía, que le temía, que fingía respeto por miedo. Algunas personas aplaudieron, otras se quedaron en silencio impactadas, pero todo mundo vio. La ciudad entera fue testigo de la caída del coronel Gumersindo. Arístides lo llevó directo a la delegación central de Aguascalientes. Entró jalando a mi padre por las esposas, lo tiró literalmente al piso frente al delegado que estaba de guardia y habló alto y claro frente a todos los policías que estaban ahí, de todas las personas que habían entrado atrás para ver el escándalo. Este hombre intentó asesinarme hace menos de 2 horas. Me atrajo a su rancho con excusa falsa e intentó matarme con un revólver calibre 38. Aquí está su arma. Aquí están las balas que saqué antes de que pudiera dispararme. Tengo testigo de todo. Mi esposa sabía que yo iba. Y hay más, delegado. Hay mucho más. Este hombre violó a su propia hija una semana antes de su boda. Violó a mi esposa cuando ella todavía vivía con él. La amenazó de muerte si contaba. Y hoy intentó matarme porque se enteró de que ella finalmente tuvo el valor de contarme la verdad. Vengo a presentar denuncia formal, intento de homicidio contra policía estatal y violación de vulnerable. Quiero a este hombre preso ahora. El silencio en la delegación fue absoluto. Nadie respiraba. El delegado, don Baldomiro, hombre serio, que conocía a mi padre desde hace mucho tiempo, pero también conocía a Aristides y sabía que era policía ejemplar, se quedó visiblemente impactado. Esto es muy grave, sargento Aristides, muy grave. Intento de homicidio contra policía es crimen gravísimo, y violación son acusaciones muy pesadas. Tiene cómo probar. Tengo a la víctima, mi esposa. Ella va a dar su declaración. Tengo el arma de él, las balas, el lugar donde intentó matarme. Tengo las marcas en su cuerpo de donde tuve que inmovilizarlo en legítima defensa. Tengo la amenaza que hizo hace 2 semanas en mi casa cuando fue a intimidar a mi esposa embarazada. Y tengo el intento de homicidio que pasó hace menos de 2 horas, delegado. ¿Eso es prueba suficiente? Mi padre gritaba del piso donde estaba caído, insultaba, amenazaba con procesar a todo mundo. Decía que todo era mentira, que iba a usar toda su influencia para acabar con la carrera de Aristides. Pero nadie le dio atención. El delegado mandó a 2 policías levantar a mi padre y ponerlo en una celda. Tiene derecho a quedarse callado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Está preso en flagrante por intento de homicidio. La noticia explotó en Aguascalientes. En ciudad pequeña, noticia así se esparce como fuego en pasto seco. Coronel Gumersindo preso por intentar matar al yerno y por haber violado a su propia hija. En pocas horas, toda la ciudad estaba comentando. Unos creían, otros decían que era calumnia, pero todos estaban hablando. Aristides vino a buscarme a la delegación. Yo tenía que ir a dar mi declaración. Estaba aterrada, temblando, pero él me agarró la mano firme todo el tiempo. Me senté frente al escribano con el delegado y Aristides presentes y conté todo. Cada detalle de aquella noche, de la amenaza, del miedo, del embarazo.
Fue la cosa más difícil y más liberadora que hice en mi vida. Mis palabras quedaron registradas, oficiales, documentadas. Mi padre se quedó preso. No consiguió fianza porque intento de homicidio contra policía es crimen inafianzable. Respondió a proceso criminal. La familia de él se dividió. Mis hermanos se quedaron de su lado. Me llamaron mentirosa, interesada, mujer que quería destruir al padre. Mi madre se quedó de mi lado en silencio, sin valor de hablar, pero apoyándome de la manera que podía. Mis hermanas no sabían en quién creer, pero las evidencias estaban todas ahí. El arma, las balas, el intento claro de homicidio, la declaración detallada de una mujer embarazada que no tenía ninguna razón para mentir. El jurado, meses después, creyó. Mi padre fue condenado. Le cayeron 8 años de prisión por intento de homicidio. El crimen de violación prescribió por cuestiones técnicas que su abogado logró alegar. Pero la condena por intentar matar a un policía bastó. Nuestra hija nació un mes después de todo ese escándalo, en medio del proceso judicial. Una niña linda, chiquita, de ojos claros y cabello oscuro. Aristides estaba en la sala de parto conmigo. Me agarró la mano durante todo el trabajo de parto, cortó el cordón umbilical, fue el primero en cargarla. Lloró como niño cuando la vio. Nuestra hija, dijo, nuestra hija llegó. La registró como hija de él en el registro civil. Nombre completo: Eulalia Cavalcante dos Santos, con su apellido. No hizo prueba de ADN, no quiso saber, no quiso confirmar. Es mi hija, repitió varias veces. Punto final, ya no importa nada más. Y la crió con tanto amor, tanto cariño, tanto cuidado, que hasta hoy, con 53 años, mi hija no tiene idea de la verdad sobre su concepción. Para ella, Aristides siempre fue y siempre será su padre, el único padre que importa. Mi padre salió de la cárcel 6 años después por buen comportamiento. Ya estaba viejo, enfermo, destruido. La familia se había deshecho. Los negocios habían quebrado porque nadie más quería hacer negocios con un violador condenado. La casa grande fue vendida para pagar deudas. Él fue a vivir en una pensión barata en las afueras de la ciudad. Nadie quería saber de él. Murió solo 3 años después. Cirrosis, el cuerpo destruido por el tequila. Me enteré de la muerte por un primo lejano. No fui al entierro. No derramé ni una lágrima. Sentí solo alivio. Alivio de saber que aquel monstruo finalmente había salido del mundo y no podía hacerle daño a nadie más. Hoy, a los 75 años, vivo aquí en mi casita sencilla en Aguascalientes, la misma casa que vivimos toda la vida, la misma casa que Aristides rentó cuando nos casamos, que después logró comprar con mucho esfuerzo, pagando mensualidad por mensualidad durante años. Es pequeña, las paredes tienen grietas, el piso está gastado, pero es nuestra. Tiene las marcas de toda la vida que construimos juntos. Cada rincón tiene un recuerdo. Mi marido se jubiló de la Policía Estatal hace 12 años con honores de oficial, ascendido por buenos servicios. Hoy pasa los días conmigo, ayudando en las tareas de casa, cuidando el patiocito donde sembramos cilantro, epazote, cebollines, regando las plantas todas las tardes. Juega dominó con los vecinos todos los sábados por la noche. Envejecimos juntos, lado a lado. Su cabello se puso todo blanco. La espalda se encorvó un poco, pero los ojos siguen igual, llenos de bondad, de honestidad, de amor. Nuestra hija, Eulalia, tiene 53 años hoy. Se casó, me dio 4 nietos lindos que son la alegría de mi vejez. Trabaja como maestra de español en una escuela secundaria estatal aquí de la ciudad. Es una mujer fuerte, inteligente, decidida, llena de vida y energía. Nunca supo la verdad sobre cómo fue concebida y nunca lo sabrá. Este secreto Aristides y yo decidimos llevarnos a la tumba. Para ella, Aristides es el padre en todos los sentidos que importan. Es quien la crió, quien le enseñó a caminar, quien la cargó cuando era chiquita, quien la ayudó con las tareas, quien fue a las juntas de la escuela, quien lloró en su boda,
quien cargó a los nietos por primera vez. Me levanto tempranito todos los días, a las 5 de la mañana. Vengo a mi rinconcito de costura, prendo la máquina Singer que sigue funcionando perfectamente después de todos estos años y trabajo hasta el mediodía. La costura es mi terapia, mi sustento, mi compañía. Aristides me trae el desayuno aquí al rinconcito. Conversamos sobre los nietos, sobre la novela que están pasando, sobre las noticias de la ciudad. El dinero de la costura no es mucho, pero ayuda con nuestra jubilación. Y más importante, me da propósito, me hace sentir útil. Los sábados, los nietos vienen a comer. Hago aquellos frijoles de la olla que les encantan, carne asada bien condimentada con cebolla y chile, arroz rojo, tortillas recién hechas, quelites con frijoles, pico de gallo fresquito. La casa se llena de ruido, de risas, de vida. Niños corriendo por el patio, peleando por tonterías, pidiendo galletas. Aristides se sienta en la mecedora del corredor con los nietos menores en el regazo. Les cuenta historias de cuando era policía, inventa unas también, solo para hacerlos reír. Abuelo, cuéntanos de aquella vez que arrestaste al delincuente peligroso, piden. Y él cuenta, siempre omitiendo el nombre del delincuente, nunca diciendo que era el propio abuelo biológico de ellos. Mi madre murió hace 20 años de neumonía. Al final de la vida, después de que mi padre fue preso y ella finalmente quedó libre de él, vino a vivir con nosotros por un tiempo. Se puso más ligera, más feliz, sonreía más, conversaba más. Me pidió perdón 1000 veces por no haberme protegido de aquel hombre, por no haber tenido el valor de denunciar, de salir de aquel matrimonio. Yo la perdoné completamente. Entendí que ella también era víctima, presa en aquel matrimonio sin salida, sin familia a donde volver, sin dinero, sin opción. Murió en paz en nuestra casa, rodeada de amor, agarrando mi mano y la de Aristides. Sus últimas palabras fueron: gracias por haber sido más fuerte que yo. Gracias por haber logrado liberarte. Los domingos vamos a misa de las 9 en la catedral. Siempre fuimos católicos, practicantes fieles. Me siento en la misma banca desde hace 50 años. Le agradezco a Dios todas las semanas por la vida que tengo, por el marido que Dios puso en mi camino, por la fuerza que me dio para sobrevivir a lo que pasé, por la hija sana que nació, por los nietos que vinieron después. Hay días que miro a Aristides sentado a mi lado en la iglesia, con su camisa de vestir planchada, pantalón de vestir, cabello blanco peinado con gel, y pienso en lo afortunada que fui en medio de tanta desgracia. Cómo en medio de tanto sufrimiento encontré a un hombre que me mostró qué es el amor verdadero, qué es la honra de verdad, qué es ser humano de verdad. Todavía tengo pesadillas a veces, incluso después de tantos años. Despierto en medio de la noche sudada, jadeando, con el corazón acelerado, reviviendo aquella noche de lluvia, aquel cuarto, aquel monstruo. Pero entonces, Aristides despierta también al mismo tiempo, como si tuviera un sensor. Me abraza fuerte, pasa la mano por mi cabello blanco, igual al de él ahora, y dice las mismas palabras que dice desde hace 50 años. Ya pasó, mi amor. Pasó hace mucho tiempo. Estás aquí conmigo. Estás segura. Él ya no puede lastimarte nunca más. Y vuelvo a dormir, protegida en los brazos de mi protector. No mantengo contacto alguno con mis hermanos. Ellos se quedaron del lado del padre hasta el final. Me llamaron mentirosa, interesada, mujer que inventó historia para conseguir herencia. Corté relaciones completamente. No necesito familia que no me cree, que escoge proteger al agresor en vez de a la víctima. Mi familia verdadera es Aristides, es Eulalia, son mis nietos, son mis vecinas que me traen costura todos los meses, son las amigas de la iglesia. Familia de verdad es quien te acoge en la hora del dolor, no quien tiene tu sangre solamente. Mi vida es sencilla, humilde, sin lujos. No tengo carro, no viajo, no tengo ropa cara, pero tengo paz, tengo tranquilidad, tengo amor, tengo dignidad recuperada. Tengo noches de sueño tranquilas la mayor parte del tiempo. Tengo desayuno con sabor a vida buena. Tengo la sonrisa de mis nietos llamándome Abú. Tengo la costura que me mantiene ocupada.
Tengo vecinos que me respetan y me saludan en la calle. Tengo una vida que yo misma construí sobre las cenizas de lo que trataron de destruir. Sobreviví al infierno, atravesé el fuego y no me volví ceniza. Y construí mi pequeño cielo aquí en la tierra, ladrilito por ladrilito, día tras día, puntada tras puntada, con la mano firme de un hombre que me probó que no todo hombre es monstruo, que existe bondad en este mundo, que existe honra verdadera, que existe amor incondicional, que existe justicia, aunque a veces tarde en llegar. Conté esta historia pesada, no para que sientan lástima, sino para mostrar que hay salida, que del pozo más profundo uno puede subir con valor. Y para hablar del tipo de hombre que toda mujer merece, aquel que no juzga, no culpa, no abandona en la hora del dolor. Si estás pasando por violencia ahora de padre, marido, patrón, quien sea, graba esto en tu corazón. La culpa nunca es tuya. Nunca. No importa la ropa, la hora, el lugar. La culpa es siempre de quien violenta, solo de él. Tienes derecho de denunciar, de buscar ayuda, de liberarte. Yo tuve la suerte de encontrar a un Aristides, un hombre que me acogió cuando me creía demasiado sucia para ser amada. Pero sé que no toda mujer tiene eso. Por eso digo, tú puedes salvarte sola. Busca autoridades que crean. Busca grupos de apoyo. Habla con personas de confianza. En todo el país existen organizaciones para ayudar a mujeres en situación de violencia. No estás sola. Aprendí que cargar secreto de abuso mata el alma poco a poco. Casi me llevó a la locura. Fue solo cuando hablé que respiré de nuevo. El silencio protege al abusador, nunca a la víctima. Hablar es el primer paso hacia la libertad. Y si conoces a alguien pasando por esto, sé la ayuda que necesita. Créele. No preguntes qué hiciste para provocar. Simplemente cree y ofrece ayuda práctica. A veces hace toda la diferencia entre vida y muerte. Mi historia prueba que es posible reconstruir, es posible amar de nuevo, confiar de nuevo, ser feliz de nuevo. Las cicatrices se quedan, no voy a mentir, pero no definen quién eres. Yo ya no soy aquella de 20 años llorando en el piso. Soy una sobreviviente de 75 que construyó vida digna en las cenizas de lo que trataron de destruir. Dignidad, respeto, amor verdadero. Toda mujer merece eso. No importa dónde nació, qué lengua habla, qué religión tiene, mereces respeto siempre. Y quien te trata diferente no merece estar en tu vida. Ahora, mis amores, si esta historia tocó su corazón, denle clic al botón rojo de suscribirse ahora. No lo dejen para después. Activen la campanita y déjenme en los comentarios solo una palabra: fuerza, para que yo sepa que entendieron el mensaje. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Mientras más gente siga, más mujeres ayudamos, más historias de superación traigo. Esta historia no es entretenimiento, es alerta. Es mano extendida para quien está presa sin saber cómo salir. Si mi dolor abre los ojos de una persona siquiera, valió cada lágrima. El silencio protege al monstruo. Hablar es romper las cadenas. Transformé mi dolor en misión de ayudar a otras mujeres. Si estás pasando por esto ahora, no estás sola. Siempre hay salida, siempre hay esperanza, siempre hay posibilidad de recomenzar. Un beso en el corazón de ustedes. Recuerden, la vida puede ser mucho más que el dolor que tratan de causarnos. Puede ser dulce, ligera, llena de amor verdadero. Basta tener el valor de buscar ayuda. Yo soy prueba viva de eso. Hasta el próximo video. Quédense con Dios y sean fuertes, siempre fuertes.